Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un gusto saludarles por este medio. Y en este momento, hermanos, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras, vamos a meditar en su bendita palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Un solo versículo vamos a leer. Posteriormente vamos a poner todo en las manos de nuestro Dios en esta tarde. Dice así su bendita palabra de nuestro Dios, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y así como estamos, vamos a poner todo en las manos de nuestro Dios y que Dios abra nuestros corazones, ese entendimiento para poner la palabra por obra. Y ahí en sus lugares, inclinen su rostro, vamos a poner todo en las manos de nuestro Dios. Señor Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, Señor, agradecidos, Señor, por la vida que nos das, por la misericordia que tienes por cada uno de tu creación, Señor, y de tus hijos. Gracias, Señor, pero en esta hora vamos a hablar tu palabra, pero queremos hacerlos que conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, conforme, mi Dios, a lo que tú quieres que tengamos, Señor, presente en nuestras vidas para ponerlo por obra. Señor, gracias te damos y en el nombre de tu Hijo amado, vamos a hablar tu palabra. Gracias te damos, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, aquí el apóstol Juan escribe en estas líneas lo que Jesús decía cuando estaba aquí en la tierra. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Y también nos dice que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí vemos a través de esta parte escritural que Jesús hace una distinción de la paz que ofrece el mundo, pero también la paz que ofrece Dios a través de su Hijo, y en la cual hay dos tipos de paces, pero a nosotros nos la da para que tengamos presente el conocimiento de que el mundo ofrece una paz y la paz que ofrece el mundo es una paz momentánea, es una paz ficticia, es una paz no duradera, es una paz en la cual el hombre pues es absorbido por lo que ve en el presente, pero es una paz engañosa lo que ofrece el mundo. Pero nuestro Dios, a través de su Hijo, nos muestra una paz. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo. Y ahí vemos la diferencia, que la paz de Jesús es totalmente diferente a la que ofrece el mundo. Y a través de esto vemos que Dios, en su plan de misericordia, usando a los profetas desde tiempos atrás, 700 años, por el profeta Isaías, diciendo, usándolo y escribiendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz. 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra, Dios en su plan, usando a los profetas, diciendo que iba a venir un hombre en el cual iba a ser el príncipe de paz. Y cumpliéndose ese tiempo, cuando Jesús llega aquí en la tierra, vemos que habla Jesús dentro de todo lo que vino a hacer Jesús, a ofrecer esta paz. Pero vemos que Juan, en su libro, 85 años posteriores después de Cristo, escribe esta parte de lo que Jesús había dicho aquí en la tierra, pero
confirmando el plan de Dios 700 años atrás. Y todo este tiempo que ya llevamos está esta parte diciéndonos a su pueblo que Él ofrece una paz, pero ¿qué entendemos por paz? ¿Qué es una paz? La paz es cuando no hay guerra entre dos partes. Paz es cuando no hay guerra ni luchas entre dos partes. Y la paz es armonía, es tranquilidad, es quietud y es reposo. Es lo que Jesús a través de Él mismo, que dice que la paz que Él da es lo que viene a darnos a nosotros, esa tranquilidad, esa quietud, esa calma, ese reposo, esa armonía que debemos tener cada uno de sus hijos y los que hemos hecho la decisión de caminar con Él, a esa paz, la que Dios viene a ofrecer, distinta a la que ofrece el mundo momentánea. Por eso nos dice que no se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. Porque cuando estamos en una necesidad, ¿qué hay? Se turba el corazón, pero el turbar quiere decir que hay desorientación, hay alteración, hay desorden. ¿En qué? En nuestro interior, en nuestra mente. Y cuando dice que en el corazón ahí va a haber esa perturbación o esa turbación, pues cuando hay ese desorden, esa alteración y ese desorden, porque en el corazón están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro intelecto, y es cuando tomamos decisiones. Pero Dios quiere que en ese corazón que nos ha puesto a cada uno de nosotros, en nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, haya tranquilidad, haya quietud, haya calma, haya reposo. Pero únicamente el que viene a dar esta paz verdadera es Jesús. Es Jesús el que viene a darnos esta paz verdadera. Y bueno, pensamos, ¿cómo se obtiene esa paz? ¿Cómo se obtiene esa paz? Vemos allí en Romanos, epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, para que tener paz, es necesario reconciliarnos con Dios a través de su Hijo. ¿Y cómo? Por medio de la fe vamos a tener esa paz. Porque vemos ahí en el mismo libro de los Romanos, epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado lo que hace es separar al hombre de Dios. Y Dios viene a reconciliarse con su creación a través de su Hijo para que tengamos esa verdadera paz. Y así es como se obtiene esa paz. Porque estamos ahorita, dice, porque hay un grupo o un sector en el cual no ha hecho la paz con Dios. Y ese es el que vamos a hablar. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cómo se obtiene esta paz? Siguiendo ahí mismo en la parte escritural, Romanos 3:24 dice: Dios puso como propiciación por medio de la fe su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vemos aquí que nos dice: siendo justificados gratuitamente. ¿Y qué es la justificación? Justificados pues por la fe. Y siendo justificados, la justificación es exponer argumentos razonables para sustentar una verdad.
exponer argumentos sustentables para sustentar una verdad. ¿Y cómo vamos a sustentar la verdad? Por medio de su palabra, porque nos dice, siendo justificados gratuitamente. Al ser justificados, la justificación que nos hace son los argumentos. Nosotros, que estábamos por medio de la fe, somos perdonados de nuestros pecados, justos, ¿verdad? Ya nuestros pecados ya no van a estar, porque dice su palabra aquí, siendo justificados, o sea, gratuitamente, por gracia, o sea, no nos cuesta nada, sino por gratitud de nuestro Dios, mediante, dice, la redención en Cristo Jesús, por medio que Él nos compra, por medio de que Él nos adquiere. Pero ¿quién es el medio? Cristo Jesús, dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿Y qué es propiciación? Al quien Dios puso en sacrificio en lugar de nosotros. Nosotros deberíamos de estar pagando nuestras culpas y pecados, pero Dios puso a su Hijo gratuitamente, únicamente por creer en Él. Creemos en Él y vemos que Dios nos ha justificado, pasando por alto nuestros pecados, pasando por alto nuestras malas acciones, por creer en Él. Y a través de esto vemos que Dios nos ha mostrado, porque dice ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9, nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Si creyéremos en nuestro corazón, si tuviéramos esa fe que Él murió y resucitó, dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús murió y resucitó y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y ahí mismo en Romanos 10:10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y así vemos que Dios nos ha justificado, tiene un sustento razonable para que nosotros estemos en la verdad. ¿A través de quién? De su Hijo. Esa es la forma en que nosotros tenemos que establecer esa paz con nuestro Dios, creyendo en Jesús, que Él vino a morir por nosotros. Él murió y resucitó, y así como Él murió y resucitó, también nosotros vamos a morir y vamos a resucitar. Y cuando nosotros creemos en Él por fe, Él nos ha justificado, nos ha eximido de la culpa del pecado en el cual nosotros estábamos antes. Y es la forma en que nosotros podemos tener paz con nuestro Dios. Pero ahora vemos aquí que muchos cristianos han tomado ya esa decisión, han caminado con Cristo por mucho tiempo y podemos decir, ya hice mi decisión, ya creí, pero hay algo que muchas veces nos hace falta. Y este ejemplo lo podemos ver aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27, porque vemos aquí que Jesús dice que se sube a la barca y yendo ahí en el mar, hay una tempestad y las olas cubren la barca y los apóstoles empiezan a tener temor, empiezan a tener miedo. Y aquí es a donde vemos que aún los apóstoles caminando con Jesús, teniendo al Maestro a la mano, sienten ese temor, sienten esa inquietud. Dice que se ha turbado su corazón cuando vemos que aquí pues se ha alterado, se ha desorientado, porque sus pensamientos, sentimientos, sus emociones están alterados por la situación que estaban pasando. Y vemos aquí que los apóstoles van
despiertan al maestro y el maestro les dice: hombres de poca fe. Y aquí vemos cuando no hay paz. Muchas veces podemos caminar con Cristo en el tiempo que tengamos desde que somos cristianos, pero nos hace falta lo importante, que no hay paz. ¿Por qué no hay paz? Porque hemos descuidado nuestra fe en quien hemos creído. Ejemplo es los apóstoles. Los apóstoles comieron con Jesús, andaban con Jesús, pero aún así les hacía falta su fe. Y así podemos o puede haber muchos cristianos que por mucho tiempo han caminado en el camino de Cristo, pero les hace falta fe. Cuando hay una circunstancia difícil, los apóstoles veían que el mar subía las olas y entraban a la barca, y ellos pues tuvieron temor. No tenían paz, su corazón se había turbado, sus pensamientos, sus emociones, y así es en las circunstancias en las que estamos pasando en este tiempo. Vemos el mundo como está por las circunstancias de esta enfermedad, por esta epidemia, por esta pandemia que el mundo está atravesando. ¿Qué hay, hermanos? ¿Qué viene a nosotros? Viene no hay paz, porque pensamos, ¿y qué vamos a hacer? Muchos los del sector privado, en los cuales aquellos empleados que van al día, viene muchas veces esta situación, este problema que ves tan grande, pero su palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de tener paz, pero para tener paz debemos de tener esa fe. Debemos de considerar la fe, no debemos de perder esa fe que Dios ha puesto a través de su palabra. Si nosotros perdemos la fe, también no vamos a tener paz nosotros a cualquier circunstancia difícil que se nos presente. A través de su palabra nos muestra que Jesús ha dicho que la paz ha dejado y la paz la da. No es como el mundo, porque el mundo es ficticia y engañosa, momentánea, pero Dios a través de su Hijo ha dejado la paz para lo que en ellos confían. Que retomemos, no perdamos la fe en quien hemos creído, porque la palabra de Dios vemos ahí en el libro de los Hebreos, epístola a los Hebreos, nos dice capítulo 11, versículo 6, dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si hemos caminado con Cristo por largos tiempos y las circunstancias difíciles quitan nuestra paz, nos quitan el sueño, nos hace falta fe. Como humanos somos susceptibles a cualquier circunstancia momentánea que se nos presente difícil y la vemos gigante, pero debemos de recordar que tenemos a un Dios vivo, un Dios que no falla, un Dios verdadero, un Dios permanente, un Dios que muestra su misericordia cada día, en el cual nosotros debemos tomarnos de la mano de Él. Recordemos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si perdemos la fe, no tenemos paz en nuestro corazón por cualquier circunstancia difícil. Hermanos, esta ha sido la reflexión de este versículo. Y tengamos presente, en estos momentos es el tiempo en que retomemos esa fe y pongamos en acción la fe y la paz en nuestros corazones. Ahorita que estamos viendo estos momentos pues complicados, de la cual Dios los ha permitido para que su pueblo se acerque más a Él. Hermanos, esta ha sido la reflexión de esta tarde. Hermanos, así como estamos, vamos a dar gracias a Dios y que Dios nos siga ayudando
fortaleciendo nuestra fe para que podamos tener paz en cada uno de nosotros y en nuestra familia. Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, agradecidos, Señor, porque a través de tu palabra nos recuerda, Señor, que no debemos de descuidar nuestra relación contigo, Señor, para que nuestra fe no mengüe y nosotros podamos gozar de la paz que tú ofreces, Señor, a tus hijos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias, Señor, porque a cada día nos alienta, Señor, a través de tu palabra. Esta parte escritural, hablada por ti, mi Dios, más de 2000 años, está para que nosotros nos tomemos, Señor, de tus promesas y vivamos con ellas hasta que tú vengas. Gracias te damos, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues que Dios les bendiga, sigamos adelante, fortalezcamos nuestra fe.